Hola, en este video aprenderás a cómo escribir cuentos de misterio o terror. Los cuentos se dividen en tres partes, independientemente del tema que vayas a escribir. Se dividen en tres partes, las cuales son planteamiento, nudo y desenlace. En ocasiones o en niveles más inferiores se le dice inicio, desarrollo y final. Estas preguntas te pueden ayudar a desarrollar el cuento. Por ejemplo, en el planteamiento, qué sucede al principio. En el nudo, cómo se desarrolla el conflicto. Esto quiere decir que hay un problema y ese problema se va desarrollando hasta encontrarle una solución. En el desenlace, cómo terminará la historia. Principalmente es la solución al conflicto o al problema. Como es un cuento de misterio o terror, no necesariamente tiene que ser un final feliz. Los elementos de los cuentos son estos: el inicio del cuento, lo que sucede al principio, como dijimos anteriormente. Los personajes, tienes que describir quiénes van a ser los protagonistas o protagonista, quién es el antagonista, es decir, quién es el enemigo del protagonista. Y también debes de describir o escribir por qué se enfrentan, por qué ellos tienen ese conflicto. También tienes que describir las características de los personajes. No necesariamente tiene que ser físicamente, sino también aspectos de su personalidad, de su conducta. Los escenarios se refiere al lugar donde sucede la narración, el cuento, cuándo sucede, si es de noche, de mañana, de tarde. Situación que genera el conflicto. Hay algo en particular que hace que haya un problema. El desenlace, la situación que determina el desenlace. Algo en particular hace que haya un final. El tiempo verbal en que se presentan los hechos, por lo general, es en pasado. Ambiente en el que sucede la historia, no hay que confundirlo con el escenario. El ambiente se refiere más bien al clima que se respira dentro del cuento, que más bien debe de ser de tensión, de suspenso. Contexto en el que sucede el cuento, si se refiere si es urbano, si es rural, de en qué época. Y situaciones tensas. ¿Qué genera esas situaciones que hay que tener al espectador en suspenso, atraerlo para tenerlo con la lectura, que no se vaya de esa lectura? Ahora bien, vamos a ir describiendo los elementos. Aquí tenemos el escenario y date cuenta cómo juega un papel muy fundamental. Por ejemplo, aquí hay una situación, un vampiro que busca una presa. ¿Cuál sería su escenario? Una calle oscura y sin gente. Aquí tenemos otro ejemplo, un hombre perdido en el espacio que pretende regresar a la Tierra. Posiblemente no esté aquí, no está aquí. Entonces, ¿cuál sería ese escenario? Sería una nave espacial descompuesta. Ahora, un joven muerto que regresa a la vida, su escenario sería un cementerio. Ahora continuamos con el narrador. Hay dos formas de escribir el cuento. El primero de ellos es que el autor escribe como si él fuera el protagonista del cuento. El narrador habla en primera persona. La primera persona es yo. Fíjate bien. De repente se escucha un ruido agudo. ¿Quién es? Pregunté. Si anteponemos la palabra yo, que es la primera persona, sería yo pregunté. Si colocamos yo antes de pensé, yo pensé.
Si colocamos la primera persona antes de esta palabra que dice dije, yo dije, entonces el protagonista está dentro del cuento. Hay otra forma que es la siguiente. Otra forma de presentar el mismo párrafo es la narración en tercera persona. La tercera persona es él. El narrador queda fuera, es decir, queda como espectador, como si él lo está contando pero no está adentro. Fíjate bien, la tercera persona es él, entonces él preguntó. Si digo yo pregunto, no concuerda, entonces es él preguntó. ¿Cuál otra? Él dijo. Ahora bien, algo muy importante cuando vayas a escribir los diálogos, siempre debe de llevar un guión al inicio y cuando termine de hablar el personaje lleva otro guión. En este caso se cierra, pero es para decir cómo lo dijo, cómo hizo la pregunta. Pregunté con voz temblorosa. De esa manera se escribe un diálogo. Otra situación que le da más poder al cuento son las metáforas y el símil. Date cuenta de esto. Aquí tenemos una situación pero sin metáfora. De pronto, en medio de una calle desolada, un hombre con ojos rojos y manos frías le tocó el hombro. Ahora fíjate bien cómo cambia la situación ahora con símil. Símil se refiere a que lo compara con algo. De pronto, en medio de una calle desolada, un hombre con ojos como hogueras, serían los ojos rojos, y manos parecidas a la de un esqueleto, serían las manos frías, le tocó el hombro. El símil compara una situación con otra. Ahora la metáfora es en sentido figurado. Fíjate bien, de pronto en medio de una calle desolada, un hombre con mirada de fuego, es como si tuviera los ojos rojos, y manos de hielo, manos frías, le tocó el hombro. Es decir, no hay miradas de fuego ni manos de hielo, es en sentido figurado. Esa es la metáfora. Y date cuenta cómo cambia la situación, cómo lo mejora. La metáfora te va a ayudar a mejorar tu escrito. Otro que te va a ayudar a mejorar tu escrito son los adjetivos. Fíjate bien, la casa en el bosque. Ahora bien, si le añadimos adjetivos calificativos, los adjetivos calificativos dicen cómo es algo. Por ejemplo, la casa tenebrosa, en el espeso y oscuro bosque. Entonces, la casa como es tenebrosa, como es el bosque espeso y oscuro. ¿Te das cuenta cómo los adjetivos ayudan a realzar las situaciones y las palabras de una manera más adecuada? Ahora avanzamos con las acciones. Las acciones pueden ser simultáneas o pueden ser continuas. Simultáneas quieren decir que suceden al mismo tiempo. Veamos el ejemplo. Román escuchaba las voces pero no había nadie, mientras Rebeca, su hermana más pequeña, buscaba su muñeca. Esta palabra mientras está diciendo que lo que pasó anteriormente con lo que está pasando después está sucediendo al mismo tiempo. Ahora las acciones continuas son que suceden una seguida de otra. Escucha. Veamos el ejemplo. Román escuchaba voces pero no había nadie. Era entrada la tarde y todo estaba en aparente silencio. Después, cuando había anochecido, esta palabra después quiere decir que sucedió seguido de lo que está anteriormente. Ahora, cuando empieces a escribir tu cuento, debes de escribirlo. Por lo regular, pensamos que un cuento es de talento, pero el talento también se planea. Los escritores recurren a una planeación para que puedan tener un escrito mejor.
Ahora, ¿cuáles son las situaciones que debes de tener? Por ejemplo, ¿de qué tratará el cuento? ¿Cuál será tu tema? ¿Qué cosas pasarán? Los personajes protagónicos, antagónicos y sus características, como ya lo hemos visto. Elaborar una cronología. Por ejemplo, no puedes saltar de la tarde a la noche, regresar al pasado, empezar el futuro. Tiene que tener cierto orden. Y también la estructura del cuento, las cuales son el planteamiento, el nudo y el desenlace. Aquí lo vamos a ver a continuación de una manera mejor. Por ejemplo, aquí tenemos este cuento que es La tinta roja. Al inicio se está mencionando a los personajes Mariano y Roberto. No necesariamente se dice cómo son ellos. Sus características se van descubriendo conforme avanza el cuento. Por ejemplo, aquí vemos que Roberto propuso ir a la escuela, es decir, ellos perdieron o dejaron su cuaderno en la escuela y por eso él propuso ir. Aquí vemos que él es un poco arriesgado, mientras Mariano dice lo siguiente: Mariano se opuso argumentando que era de noche, es decir que Mariano es un poco más cauteloso. ¿Qué más nos damos cuenta? Por ejemplo aquí, que Mariano estaba muy flaco y no tenía fuerzas. Se va describiendo poco a poco las situaciones de los personajes. Ahora tenemos otro, que ellos dos eran los niños más inquietos. No necesariamente se tiene que describir los personajes en un solo párrafo, sino que se va desarrollando conforme avanza el cuento. Ahora bien, los escenarios también se van describiendo poco a poco. Vemos que es la casa de Roberto, la calle, la escuela, el salón. Para que tengas una idea mejor de lo que estoy describiendo, te invito a que lo leas, que leas este cuento para que entiendas mejor lo que estoy tratando de decir. Este se localiza en el libro de sexto grado de primaria. Busca el título, que es La tinta roja. Ahora bien, lo negro se refiere al tiempo cuando sucede. Aquí vimos que es la tarde, aquí que es de noche. El amarillo se refiere a los adjetivos del departamento, como es pequeño, cómo está la calle, muy oscura. Y el tiempo verbal es pasado, debían, vieron. Ahora, este rectángulo azul marino que vemos aquí, fíjate bien, cuando se vieron por la tarde para hacer la tarea, se percataron de que no tenían los cuadernos. Esta situación es la que genera el conflicto. Esta situación hace que ellos vayan a la escuela, les suceda algo tenebroso que ya vas a ir descubriendo. Ahora bien, el azul bajito, este azul que está aquí, nos da a entender cómo es el contexto. Por ejemplo, su madre trabajaba todo el día. Se puede decir que es un trabajo que ocupa todo mucho espacio y que es en un contexto más actual, más moderno. Ahora bien, aquí vemos de color rojo, de color azul, la escuela frente a ellos en penumbra parecía extraña. Fíjate bien si esta palabra como realza que haya una situación de tensión. Ahora vemos estas otras palabras: voz temblorosa, solo un chillido y ninguna. Esas palabras hacen que aumente la tensión. Roberto, tengo mucho miedo. De repente una tenue luz iluminó el ambiente y oyeron pasos, llaves y palabras. Estas situaciones hacen
que genere tensión, que haya conflicto. Aquí hay algo que no es ni simil ni metáfora. El autor describe algo mencionándolo de una manera distinta. Vamos a ver si te das cuenta. Algo lo detenía a uno de ellos, entonces sintió una cálida sensación que recorría sus pantalones. ¿Ya te diste cuenta a qué se refiere? Te lo voy a leer otra vez. Algo lo detenía a uno de los personajes, entonces sintió una cálida sensación que recorría sus pantalones. ¿Ya te diste cuenta qué sucede aquí? Aquí sucede que el personaje, como se dice popularmente, se hizo pipí. No lo dice de esa manera, sino que cambia las palabras para que sea un poco más interpretativo. Ahora bien, aquí vemos el tiempo. Eran las 7:30 de la mañana. Vemos que es el lugar. Y esto ya lo mencionamos anteriormente, que los niños eran inquietos, que es parte de sus características. Ahora bien, aquí vemos el final. Veamos anteriormente que a ellos dos los atrapan. Al ir a la escuela, a ellos dos los atrapan. Entonces, ¿qué sucede aquí? Vámonos, suplicó Mariano, ya no me importa reprobar. Alguien me agarra los pies y no puedo moverme. El autor deja eso hasta ahí. No se sabe qué pasa a continuación. Entonces se pasa a otra escena donde era las 7 de la mañana y Don Chuy llega a abrir la escuela. Entonces sin embargo, vemos acá más adelante que los dos niños salieron de su casa medio adormilados, con la boca seca y el corazón encogido. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños lograron salir de la escuela sanos y salvos. Ese es un desenlace. Ahora bien, eso y todo lo que les pasó acá es algo de terror, algo inexplicable y también de misterio. Ahora vamos con el final, donde Don Chuy, encuentra algo. ¿Qué pasaría aquí anoche?, dijo extrañado Don Chuy. Caminó lentamente hacia las bancas. La tinta roja señalaba hacia los cuadernos de Mariano y Roberto con un terrible mensaje que decía: no hicieron la tarea, tienen 0. Y Don Chuy, estupefacto, recordó lo que había pasado en la escuela hacía muchos años. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños reprobaron, que Don Chuy recordó algo, no sabemos qué cosa en particular, pero esa es la situación de misterio. Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo. Esta es la planeación que debes de tener, de qué tratará el tema, qué cosas pasarán al principio, cuál es el problema, los personajes, debes de elaborar una cronología, señalar el inicio, el planteamiento, el nudo y el desenlace. Ahora, el cuento lo puedes convertir en algo cotidiano, algo de la vida diaria, y hacerlo de una manera que pase de lo cotidiano al terror. Por ejemplo, podemos, de una manera muy corta para que lo entiendas, podemos suponer que un padre y un hijo, estos serían los personajes. Aquí los tenemos, esto sería al inicio. Tú le puedes colocar el nombre que tú desees. Entonces debes de describirlo. Vamos a suponer que el padre trabaja muy tarde. Entonces que el niño deseaba jugar. Entonces habían pasado bastante tiempo hasta que por fin empezaron a jugar. Entonces, ¿cuál es la situación que genera que ellos salgan a jugar? Que había pasado mucho tiempo. Ahora fíjate bien, como el papá trabajaba largas horas,
ya pasó mucho tiempo. Entonces cuando llegaron al parque se les hizo de noche y entonces ellos se quedaron solos. El balón salió disparado. El papá se fue a buscar ese balón. El niño se queda en el área de los juegos. De repente se empiezan a mover las cosas. El padre no aparecía. El niño corre a esconderse. El padre regresa y no encuentra al niño. El padre corre, grita. El niño piensa que los gritos son de otra persona, hasta que el niño se percata que es la voz de su padre. El padre se pone muy nervioso al no encontrar a su hijo, piensa lo peor. El padre desesperado corre de un lado para otro. El niño luego de un tiempo se da cuenta y corre a buscarlo. Los dos gritan, pero no se encuentran. El niño encuentra a otra persona que salió a su encuentro por los gritos. El niño, al descubrir que no era el padre, se asusta. Y luego el Señor lo calma y se da cuenta que el padre grita y lo lleva. Entonces, más adelante, el padre quiere darle las gracias al Señor, pero el Señor ya no está. Y de esa manera acaba el cuento, como algo cotidiano, como algo de la vida diaria se puede convertir en algo de misterio, en algo de terror. Entonces tú puedes buscar el tema que tú prefieras. Ahora, cuando sea tu producto final, que tienes que checar, tienes que revisar tu presentación, tu escrito, que no tenga manchones, que no tengas borrones, tu ortografía, que sea la adecuada, mayúsculas al inicio de cada párrafo, después de cada punto y seguido la puntuación. Esto es muy importante. ¿Dónde debe de llevar punto? Una idea completa lleva un punto. Después de que te pases a otra idea, es otro punto. Que tenga la estructura, planteamiento, nudo y desenlace, que haya elementos de tensión, que describas a los personajes, no necesariamente todo al mismo tiempo, los escenarios y los tiempos, como es el lugar, uso de metáforas y otras figuras retóricas, como vimos el símil, el uso de los verbos, principalmente en pasado, y uso de nexos, que sería después, luego. Ahora, como consejos, te invito a que leas cuentos de esta misma temática para que tengas una idea de cómo escribir tu propio cuento. Sobre todo esto, debes hacer un plan. No empieces con una idea y la vayas desarrollando como si fueras un avanzado escritor. Haz un plan. Primero elabora los personajes, descríbelos, luego los escenarios. Eso te va a ayudar muchísimo. Luego, no necesariamente con hacer el plan y escribirlo, con eso queda. Tienes que revisarlo. Y otra situación muy importante que debes de tomar en cuenta es ser original. No busques y ni hagas lo típico de escribir cosas que ya se han escrito. Por ejemplo, los hombres lobos, los vampiros, todo eso deséchalo. Haz algo original, haz algo nuevo, transforma algo cotidiano, transfórmalo en algo de misterio y de terror, y eso va a tener más originalidad. Hasta aquí llegamos. Hasta luego.